Dentro del contenido temático del día de hoy, vamos a ver de lo que es el proceso de la melogénesis propiamente dicho, y vamos a hacer un punto apartado de lo que son los primas del esmalte, y vamos a hablar del proceso de dentinogénesis y vamos a ver cómo está relacionado los túbulos dentinarios dentro de lo que es la formación de la dentina ya formada. Cuando hablamos de la melogénesis propiamente dicha, estamos hablando de aquel proceso de la formación del esmalte. Este proceso de la formación del esmalte comprende dos fases importantes. La primera fase, lo que es la secreción de una matriz orgánica extracelular, y la segunda, lo que es la mineralización de la matriz, ¿no? Dentro de lo que es la fase de la mineralización de la matriz, tenemos dos subfases en las cuales se encuentra la mineralización inicial y lo que es la maduración del esmalte propiamente dicho. Cuando hablamos de lo que es la formación del esmalte, debemos de tener en cuenta de que esta formación se da gracias a los ameloblastos, que vienen a ser las células formadoras del esmalte, ¿no? ¿Y cómo se forman estas células llamadas los ameloblastos? Estos ameloblastos se van a diferenciar a partir de lo que es el epitelio interno del órgano dental. Recordemos lo que vemos acá en esta imagen embriológicamente. Estamos en un estadio ya de campanas, en las cuales el órgano del esmalte ya se ha diferenciado en tres tejidos específicos. El primero, el epitelio interno, el segundo, el epitelio externo del esmalte y el tercero, el retículo estrellado. El tejido que se encuentra adyacente y debajo de él ya viene a ser la formación de lo que es la papila dental, ¿no? Entonces lo vuelvo a repetir, los ameloblastos se diferencian a partir de las células que conforman el epitelio interno del esmalte, ¿no? Un punto que hay que tener mucho en cuenta es que la diferenciación de los ameloblastos para que se dé esta diferenciación es como requisito indispensable la presencia de la dentina. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tanto el proceso de la melogénesis y de la dentinogénesis son procesos que están totalmente relacionados entre sí y que estos se van a ir desarrollando de manera paralela. Cuando hablamos ya del proceso de la melogénesis, vamos a entrar a hablar del primer punto que es de la secreción de la matriz. Vamos a hablar y debemos de tener en cuenta y debemos de dejar en claro que la matriz orgánica del esmalte es un material de naturaleza proteica con agregados de polisacáridos y en su composición química algo que nos llama la atención es que no participan las fibras de colágeno. Esta secreción de la matriz del esmalte, ¿no? Se va a dar de forma diaria, en las cuales va a haber una secreción de 4 nanómetros aproximadamente de manera diaria, en las cuales se va a dar de manera centrífuga. ¿Qué quiere decir? Que esta matriz va a irse dejando de manera circular, ¿no? Dentro de los componentes que vamos a encontrar dentro de nuestra matriz del esmalte, nuestra matriz orgánica del esmalte, vamos a encontrar que hay bastante componentes proteicos en las cuales se encuentran las tustelinas, sea la fosfoproteína dentinaria, la melogenina, que es la proteína que constituye el 90% de la matriz, las enamelinas y vamos a encontrar también enzimas proteolíticas. ¿Y por qué enzimas proteolíticas? Porque estas enzimas proteolíticas se van a activar o van a cumplir una función especial durante el proceso de la formación del esmalte. Entre ellas se encuentran las metaloproteasas, las fosfatasas alcalinas, el ATPasa dependiente del calcio, que constituyen el 20% de esta matriz. Entonces, miren, acá estamos viendo una imagen en la cual podemos ver histológicamente, ¿no? Cómo se va a desarrollar lo que es la diferenciación de los ameloblastos a partir del epitelio interno del esmalte para la formación de lo que es el esmalte propiamente dicho. Pero ¿cuál hemos dicho que es la regla principal? Que para que estas células llamadas los ameloblastos se diferencien en ellos, ¿no? Es importante que haya la presencia de lo que es la predentina y que ya haya formado la dentina del manto, ¿no?
Cuando ya hablamos del proceso de la mineralización de la matriz orgánica, va a comprender una serie de pasos o de procesos, ¿no? Dentro de ellas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de el primer proceso que es de la mineralización inicial, en las cuales vamos a ver que los órganos inorgánicos van a provenir de los ameloblastos y del medio intersticial, ¿no? O los que están alrededor de ellos. Vamos a ver que los elementos precipitados van a sufrir un proceso de cristalización, ¿no? En las cuales se van a cristalizar, se van a endurecer. Esta mineralización se va a dar primero o se va a iniciar siempre a nivel de la futura unión amelodentinaria. Otro aspecto muy importante de este proceso es que la tuftelina y la cialofosfoproteína dentinaria van a iniciar la mineralización, o sea, qué tan importantes son estas proteínas. También vamos a recordar que durante esta etapa los cristales van a ser bastante pequeños, de aproximadamente 1 a 3 milímetros. Y algo muy importante es que los iones de flúor van a acelerar la precipitación de los cristales de hidroxiapatita a las que se integran. Entonces, ¿quiénes vienen a ser aquellos que van a efectuar y quienes van a crear estos materiales para lograr la mineralización del esmalte? Son estos mismos ameloblastos. Estos ameloblastos que sí, en un primer momento fueron los que secretaron lo que es la matriz del esmalte, en un segundo momento a nivel de los procesos de Tomes, ¿no? Van a cambiar su función y van a empezar a producir estos cristales de hidroxiapatita o de los cristales de apatita. ¿Para qué? Para ser depositados en estos espacios que se van a encontrar dentro de lo que es dejados por la matriz del esmalte. Cuando hablamos ya de la maduración, del proceso de maduración propiamente dicha del esmalte, en este proceso se va a efectuar un aumento del espesor de los cristales de apatita. ¿Qué quiere decir? Que estos van a crecer. Este crecimiento de los cristales se produce a expensas de los espacios dejados por la matriz orgánica y del agua reabsorbida. Y ustedes se preguntarán por qué, porque recuerden que yo les dije que cuando hubo la secreción de lo que era la matriz orgánica del esmalte, había secreción y presencia de enzimas, ¿no? Entonces, estos ameloblastos, que son las células que en primer momento han secretado esta matriz, y en un segundo momento empiezan a crear y para la precipitación de estos cristales también van a participar en esta reabsorción del agua y del material orgánico de nuestra matriz del esmalte. La remoción del material proteico va a ser totalmente selectivo, en las cuales se van a extraer todas las proteínas de las amelogeninas, que recuerden que formaban el 90% de la matriz orgánica y madura, dejando las elamininas, que son proteínas que se van a incorporar a la superficie de los cristales de hidroxiapatita. Podemos decir también que la actividad enzimática de las metaloproteasas y de las proteínas de serina van a remodelar la matriz y van a degradar el componente orgánico. Algo que tienen que tener en cuenta es que el esmalte maduro solamente va a contener el tipo de proteínas enamelinas en su composición orgánica. Entonces, como les decía acá hace un momento, entonces el proceso, ¿no? Para lo que es la maduración de la matriz orgánica del esmalte se va a dar a expensas de qué? De los espacios dejados por la matriz orgánica, ¿no? Y de la agua absorbida, en las cuales los ameloblastos no van a participar primero en la reabsorción y después, una vez que se han reabsorbido este material orgánico, ¿qué es lo que van a hacer? Es de manera ordenada en estos espacios van a ir depositando los cristales de hidroxiapatita. Algo que también nos llama la atención durante este proceso de mineralización orgánica es que debemos decir que el crecimiento de este esmalte se va a dar de manera posicional o de forma de aposición, en las cuales este incremento se va a dar, como ya lo dije anteriormente, de manera ordenada, formando o dando unas características de la formación de estas llamadas las líneas incrementales o las llamadas líneas de Repsius, ¿no? Que vemos acá, justamente por el depósito ordenado de justamente los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Entonces,
Miren acá, ya como se ven, estas líneas incrementales de Repsius en un esmalte del tipo maduro. Algo que tenemos que tener en cuenta durante este proceso de lo que es la melogénesis es que los cristales de hidroxiapatita se van a encontrar densamente empaquetados. Un momento, el puntero, aquí está. Ya, entonces, como lo ven en esta imagen de la derecha, todos estos cristales de hidroxiapatita dentro del esmalte se van a encontrar densamente empaquetados y van a ser de mayor tamaño, de mucho mayor tamaño que de los otros tejidos mineralizados del diente, ¿no? Otra de la característica de que vamos a ver dentro de lo que es los prismas del esmalte y de la disposición de los cristales dentro de los prismas, es que estos prismas tienen una forma muy curiosa, en las cuales siempre se le va a ver con la parte que va hacia oclusal, formando una especie de cabeza, ¿no? Y en la parte inferior que va hacia o se dirige hacia la zona apical, va a estar formando una cola de prismas, ¿no? Una cola, ¿no? Entonces tenemos una cabeza y una colita, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque los pequeños intersticios o los pequeños espacios que quedan entre los prismas adyacentes van a ser ocupados justamente por cristales de hidroxiapatita que están dispuestos casi paralelamente al eje longitudinal del prisma, constituyendo la cola de los prismas, ¿no? Justamente las colitas de estos, ¿no? Entonces lo vamos a ver de manera mucho más cercana. Entonces miren cómo podemos ver que a nivel de las colitas, ¿no? Como se da acá, podemos ver cómo se da la incrementación de los cristales para cerrar estos espacios, ¿no? Y así forman pues la forma característica de lo que es nuestros prismas del esmalte. Otra parte importante y lo vuelvo a repetir, es que una de las características del crecimiento de estos esmaltes es de forma aposicional, ¿no? Y de manera sucesiva van a ir incrementando las capas del tejido durante la formación de esta corona, en las cuales justamente este crecimiento va a empezar en las zonas de los bordes incisales de los dientes y justamente en los bordes de las cúspides, ¿no? De manera incremental, en las cuales van a terminar esta incrementación o este crecimiento de estos tejidos a nivel cervical. Por tal razón, por eso se les dice que los esmaltes contenidos en los bordes o a nivel de los bordes de los dientes y en la zona de las cúspides se considera un esmalte viejo, y a nivel de los cervicales, de la zona cervical, se considera un esmalte de manera mucho más joven, ¿no? Y justamente acá podemos ver cómo se da el incremento de manera aposicional, que nos da justamente la formación de las líneas incrementales de Repsius. Si hablamos de la composición de lo que es el esmalte, ¿no? De lo que es la composición histológica, de lo que es un esmalte inmaduro y de lo que es un esmalte maduro, podemos hacer una diferenciación bien clara, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel de lo que es la composición de sustancia orgánica, podemos decir que en un esmalte inmaduro el porcentaje es del 15% y en un esmalte maduro es del 94%, o sea, la diferencia es bastante elevada. Si hablamos de lo que es la sustancia orgánica dentro de esta matriz, podemos decir que un esmalte maduro contiene el 20% de sustancia orgánica y el esmalte maduro 1.5. Recordemos que estos ameloblastos lo que han hecho es que durante la mineralización han absorbido la mayor cantidad de sustancia orgánica. Si hablamos de la presencia de agua, podemos decir que en un esmalte inmaduro tiene una presencia del 65%, mientras que en un esmalte maduro tiene la presencia del 4.5%. Entonces, vamos a hacer un zoom acá en la imagen, en las cuales vemos acá lo que es el esmalte inmaduro, en las cuales en las zonas de acá abajo podemos ver la zona pulpar, ya con la formación de los odontoblastos, presencia de predentina, dentina, y miren a este nivel mucho más superior, tenemos ya la presencia de los ameloblastos en las cuales ya han formado esmalte, ¿no? Y en la parte mucho más superior podemos ver todavía que hay presencia del retículo estrellado.
¿no? Entonces, en la otra imagen, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué estructuras podemos ver histológicamente? Dos estructuras propiamente dichas. Lo que es la dentina mineralizada, el esmalte mineralizado y la unión amelo-dentinaria, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos histológicamente. En cuestión de qué otras estructuras podemos ver, bueno, antes de pasar a esto, quiero dejar en claro algo. Voy a hacer un zoom en esta imagen. Algo que tienen que ver de característicos, a diferencia de la imagen del esmalte inmaduro, ¿no? ¿Qué es lo característico que vemos en esta imagen y qué no es lo que vemos en esta otra imagen? Espero que ustedes mismos ya estén haciendo, preguntándose en su cabecita y bueno, yo ahorita paso a responder cuál es la diferencia, la presencia de células. Si nosotros vemos acá en esta imagen, en este esmalte maduro, ¿no? Podemos ver de que no vemos, no observamos a este nivel del esmalte lo que es presencia de células. ¿Y qué es lo que pasa? Y qué es lo que quiero dejar claro antes de seguir con esta información, es que para cuando ya hablamos del esmalte maduro, quiere decir que tras completar ya la formación del esmalte, ¿qué va a pasar con los ameloblastos? Estos ameloblastos van a involucionar y van a desaparecer durante la erupción dentaria por apoptosis, ¿no? Por eso el esmalte es considerado como una estructura celular, como una estructura vascular y como una estructura sin inervación. Justamente la pérdida de estas células llamadas los ameloblastos va a implicar que no haya un crecimiento nuevamente de lo que es el esmalte, ¿no? De manera posicional después de la erupción. Por eso se considera que este esmalte es un tipo de tejido no regenerativo dentro de nuestro organismo. Ahora sí, ya pasamos a esta imagen, a esta diapositiva, en las cuales ya podemos ver otras estructuras que podemos ver a nivel histológico en lo que es un diente maduro. Entonces, miren qué imagen vemos acá, ¿no? En las cuales nos señala la flechita. La flechita nos está señalando una estructura llamada los usos, ¿no? ¿Qué vienen a ser los usos adamantinos? Son estructuras con aspecto de clavas irregulares que se van a encontrar justamente a nivel del límite amelodentinario que corresponden a las formaciones, que corresponden a unas formaciones tubulares con fondo ciego que alojan en su interior algunas prolongaciones de los odontoblastos que recurren por los túbulos dentinarios. Entonces le vuelvo a dar una imagen de zoom para que ustedes vean, esta es la parte de la dentina en las cuales se extienden los túbulos dentinarios y cómo vemos que se conectan con estos usos adamantinos, ¿no? Por esa razón, en estas zonas podemos encontrar todavía prolongaciones de los odontoblastos. Eh, la otra estructura que podemos ver histológicamente son los llamados penachos. Por esta zona donde estoy pasando el puntero láser, justamente pueden ver los penachos, ¿no? Que se extienden en el tercio interior del esmalte y se despliegan desde el límite amelodentinario en forma de arbustos fácilmente observables. Entonces le voy a dar un pequeño zoom acá también en esta zona de acá para que ustedes puedan ver de manera mucho más clara lo que son estos penachos, ¿no? Que tienen una forma de arbustos pequeños. Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, habiendo ya estudiado histológicamente, solamente quiero que hablemos de los prismas, ¿no? ¿No? Y acá estamos ya viendo lo que es una angulación en las cuales van las direcciones y cómo se han ido incrementando, en qué dirección y en qué angulación se han ido incrementando los prismas del esmalte. Hay una gran diferencia, una diferencia marcada en lo que es la angulación para lo que es la disposición de los prismas del esmalte, tanto en los dientes temporáneos como en los dientes permanentes, en las cuales podemos ver que la diferenciación más grande se da a nivel de lo que es el tercio medio y cervical de los dientes, tanto temporarios como los dientes permanentes, en las cuales la angulación de la dirección de los prismas del esmalte en un diente temporario es de 120 grados, quiere decir que va de manera mucho más abierta, o los túbulos o en las líneas están mucho más abiertas, y en el caso del diente permanente es de 106 grados de manera un poquito más cerrada.
¿no? A nivel oclusal también nos llama mucho la atención por la disposición en el diente temporario que tiene unos grados de 67 grados y en el caso del diente permanente 60 grados, ¿no? Esta dirección es muy importante, ahorita lo vamos a decir. Primero, una de las cosas que es muy importante es a la hora del grabado, ¿no? Recuerden que esta disposición de la angulación muy abierta lo que nos va a permitir es que haya una descalcificación más grande, ¿no? O más acelerada de lo que es el esmalte, por tal razón, justamente en el momento del grabado, el tiempo para hacer el grabado de lo que es del esmalte varía mucho entre lo que es un diente temporario de lo que es un diente permanente, ¿no? Debemos de tenerlo en cuenta. Acá en esta otra imagen podemos ver de manera mucho más clara cómo se va dando la dirección y la disposición de estos prismas del esmalte, en las cuales acá podemos observar los prismas de manera mucho más detallada, la cabecita, ¿no? Hacia la parte oclusal y la parte de la colita que se dirige hacia la parte apical, ¿no? Y cómo de manera ordenada han sido pues incrementados en una dirección y una angulación específica estos prismas del esmalte. ¿Y por qué es importante conocer esta dirección? Bueno, por objeto y por importancia, tiene mucha importancia a la hora de tallar las cavidades. ¿Por qué razón? Porque toda pared del esmalte debe de tener su correspondiente apoyo dentinario, en las cuales lo vamos a ver en esta imagen de acá, en las cuales podemos observar los errores en el diseño de las cavidades. Cuando nosotros formamos las cavidades o realizamos las cavidades para lo que es la restauración o de nuestras operatorias en los dientes, tenemos que tratar de ir o hacer las cavidades en dirección de cómo está la disposición de los prismas del esmalte. Es un error ir de manera perpendicular, ya que esto nos va a posibilitar que se pueda fracturar en nuestro esmalte, propiamente dicho. Por esa razón es muy importante ver la dirección, ¿no? Entonces, miren, siempre respetando la dirección de nuestros prismas del esmalte. Lamentablemente, esta dirección también facilita lo que es la descalcificación y lo que provoca lo que es la formación de las cavidades producto de una caries, ¿no? En las cuales justamente esta descalcificación y esta formación de cavidades se da también en dirección de cómo están dadas las direcciones de los prismas del esmalte, ¿no? En las cuales acá podemos ver cómo se ve, ¿no? La creación de la cavidad en una lesión incipiente, acá en una lesión moderada y ya acá una lesión totalmente avanzada. Entonces, miren qué tan importante también es ver en cómo se ha hecho la incrementación y cómo va la dirección de incrementación de estos prismas del esmalte, ¿no? Para el desarrollo del esmalte propiamente dicho. Entonces, seguimos con la clase. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de la dentinogénesis propiamente dicha. Entonces, lo que les decía, les estaba diciendo que la dentinogénesis viene a ser el mecanismo por el cual la papila dental elabora una matriz orgánica que luego se calcifica y es llamada la dentina. Este proceso de dentinogénesis también posee sus propias fases. Posee una fase de elaboración de la matriz orgánica, una fase de maduración de la matriz y una fase de mineralización de la matriz propiamente dicha. Esta fase de la formación de esta matriz orgánica, que luego se va a calcificar para la formación de la dentina, se da justamente a nivel de los bordes incisales o cupidios de los dientes, ¿no? También un punto muy importante que debemos decir que la diferenciación odontoblástica va a ser inducida por los preameloblastos que se encuentran a nivel del epitelio interno del esmalte. Recordemos que el epitelio interno del esmalte se diferencia a ameloblastos, ¿no? Entonces, justamente esta parte es lo que llega a sustentar nuevamente lo que dijimos al comienzo del proceso de la melogénesis, ¿no? Que estos procesos están totalmente relacionados entre sí, porque uno
uno induce a la diferenciación de las células que van a formar estas dos estructuras, tanto la dentina como el esmalte. Y como ya lo dije anteriormente, estos procesos van a estar relacionados y se van a desarrollar de manera paralela entre los dos, ¿no? Entonces, justamente esta dentinogénesis o este proceso va a empezar y va a iniciar en la etapa de campana tardía de la odontogénesis, en las cuales, ¿qué va a pasar? Vamos a agrandar esta imagen, ¿no? Y como ya lo había dicho antes, el epitelio interno del esmalte, ¿no? Específicamente los preameloblastos, van a inducir a que estas células mesenquimáticas que se encuentran en la papila dental, a nivel de lo que va a ser la futura línea amelodentinaria, estas células se diferencian en los llamados odontoblastos. Entonces vamos a ver esta imagen de acá. Entonces miren cómo estas células mesenquimáticas, que en un primer momento tienen una forma fusiforme, ¿no? Que se encuentran a nivel de la papila dental, ¿no? Se convierten o se diferencian a los que son las llamados preodontoblastos. Estos preodontoblastos todavía en esta etapa tienen una forma todavía un poquito cilíndrica, o sea, pasan de fusadas a un poco cilíndricas, entre cilíndricas y cúbicas, ¿no? Que se van a llamar los preodontoblastos. Estos preodontoblastos van a seguir siendo inducidos por ya estas células del epitelio interno que también están diferenciándose a meloblastos jóvenes para diferenciarse, miren, de preodontoblastos a odontoblastos jóvenes, en los cuales estos odontoblastos jóvenes a nivel de la lámina basal o de la futura línea melodentinaria, que va a pasar a nivel apical, se van a ir formando extensiones a nivel apical, se van a ir extendiendo, ¿no? Entonces estos odontoblastos, ¿qué va a pasar? A nivel apical, como se van a ir ramificando y van a ir creciendo, ¿no? Van a ir en este momento a evolucionar a un odontoblasto secretor. ¿Y por qué se le llama un odontoblasto secretor? Porque van a secretar esta matriz llamada lo que es la predentina, ¿no? Para luego formar lo que es la dentina propiamente dicha, ¿no? Cuando ya forma o es capaz de formar la dentina, a partir de la predentina, este odontoblasto se le va a llamar un odontoblasto maduro o secretor, maduro y secretor. Y a la vez tiene otras características que en cuestión al cuerpo celular, obviamente ha crecido en cuestión al tamaño del cuerpo de la célula, creciendo. Las prolongaciones se pueden extender tanto que pueden llegar a extenderse entre lo que es la pulpa de la futura pulpa hasta llegar a lo que es el esmalte propiamente dicho. Entonces, esta diferenciación de las células llamadas odontoblastos se van a diferenciar a partir de las células de la papila dental alrededor de la octava o novena semana de vida fetal, a partir de lo que es las células mesenquimales de la papila dental, pero gracias a la inducción que ha tenido a partir de lo que es el epitelio interno del esmalte. O sea, ha sufrido una inducción gracias a estas células, ¿no? Para que estas células mesenquimales se diferencien a los llamados odontoblastos, para secretar lo que es la matriz orgánica. Esta matriz orgánica de la dentina, que va a contener tres elementos fundamentales, elementos fibrilares en las cuales vamos a encontrar fibras de colágeno elaboradas por los propios odontoblastos y las provenientes de la papila, y las proteínas no colágenas en las cuales vamos a encontrar fosfoproteínas, proteínas con afinidad al calcio, proteínas morfogenéticas del hueso, proteínas relacionadas con la membrana, como la fosfatasa alcalina, TPasa de calcio, ¿no? Y también una sustancia fundamental como son, en las cuales se va a contener gran cantidad de glucoproteínas, glucosaminoglicanos y proteólicos.
o glucanos. O sea, si vemos esta matriz orgánica es muy característica de un tejido conjuntivo. Cuando hablamos de la predentina, ¿no? Podemos decir que la predentina es parte de lo que es la matriz orgánica no mineralizada de la dentina, ¿no? La presencia de esta predentina es muy importante ya que va a constituir una fuente de producción continua de dentina. También es muy importante conocer que si la predentina se calcifica completamente, esta podría comenzar a ser reabsorbida por los odontoclastos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la secreción de la dentina? También se va a iniciar en el estadio de campana tardía. La secreción se inicia en los futuros bordes cuspídeos o incisales de los dientes, ¿no? Y la secreción va a ser de manera rítmica con intervalos de reposo. Entonces, miren, lo vuelvo a repetir, la predentina es la matriz orgánica no mineralizada de la dentina. Entonces, a este nivel tenemos los odontoblastos, ¿no? Acá en esta zona encontramos una zona celular, acá encontramos lo que es la predentina y acá encontramos ya la dentina propiamente dicha. La mineralización de la matriz del esmalte es otra etapa dentro de lo que es el proceso de la dentinogénesis y se puede dar de tres formas. De una manera de un tipo de mineralización lineal en las cuales va a haber formación de vesículas matriciales de manera ordenada y otra mineralización de manera globular con la formación de calcoforitos que ahorita lo vamos a ver en la otra imagen o de manera circular casi como lo estamos viendo en la imagen inferior, ¿no? Y otra mineralización del tipo mixta en las cuales se van a combinar tanto la mineralización lineal como la globular. Entonces la globular lo vamos a ver de manera más clara acá, formando los calcoforitos en los cuales se van a encontrar un grupo, ¿no? Se va a contener un grupo de túbulos dentinarios. Si hablamos histológicamente de la estructura de la dentina, podemos decir que una dentina ya formada histológicamente va a estar conformada por los túbulos dentinarios, por la dentina peritubular, por la dentina intertubular, por la dentina interglobular, por las líneas incrementales y por los odontoblastos propiamente dichos, que le hace una gran diferencia entre lo que es el esmalte, porque recordemos que el esmalte una vez que llega a madurar, ¿qué pasa con los ameloblastos? Desaparece. En el caso de la dentina, no, los odontoblastos no desaparecen y por tal razón también crea una gran diferencia entre lo que es los esmaltes y la dentina porque este tejido sí se va a poder regenerar. Si hablamos de los túbulos dentinarios, podríamos decir que en una dentina ya madura o ya formada se pueden observar, ¿no? Podríamos decir que son estructuras cilíndricas delgadas que se extienden por todo el espesor de la dentina, desde lo que es la pulpa dentaria hasta la unión amelo dentinaria, como los podemos ver acá, o también hasta la unión amelo cemento dentinaria, ¿no? Entonces acá lo vemos un poquito más de cerca como los túbulos dentinarios se pueden observar, ¿no? También podemos decir que estos túbulos dentinarios siguen un trayecto en forma de S, ¿no? Desde la superficie externa de la dentina hasta su límite con la pulpa de la dentina coronaria. Esta curva en S es menos pronunciada en la dentina radicular porque se va a volver ya no S, sino de manera mucho más longitudinal y menos pronunciada, y mucho menos pronunciada se va a dar a nivel del tercio cervical de la raíz, ¿no? Podemos decir que dichas curvaturas se originan como resultado del apiñamiento de los odontoblastos a medida que se dirigen hacia el centro de la pulpa, ¿no? Entonces, miren, allí es como vemos la formación en ese de los túbulos dentinarios. Solamente en esta imagen de acá voy a poner el zoom para que ustedes vean, ¿no? Cómo se van dando la formación de la S, ¿no? De la conformación de los túbulos dentinarios. En cuestión a la concentración de los túbulos dentinarios, podríamos decir que la mayor concentración de los túbulos dentinarios está a nivel o más cerca de la pulpa,
¿no? Y la menor concentración va a ser a nivel del esmalte. Por tal razón, a medida, esto es porque es importante, porque a medida de que la cavidad producida por la caries o a medida que tú vas haciendo una cavidad y se acerca la pulpa, obviamente el dolor se va a ir o la sensibilidad del diente va a ir incrementando, ¿no? Entonces miren cómo lo vemos a nivel del esmalte, que hay de 15.000 a 20.000 túbulos dentinarios y cómo podemos decir que a nivel de la pulpa podemos encontrar de 45.000 a 65.000 túbulos dentinarios. En cuestión a la conformación de la dentina, podemos decir que la dentina está conformada, ya lo habíamos hablado anteriormente, por los túbulos dentinarios propiamente dichos, por la dentina peritubular, por la dentina intertubular y también había otra dentina que era la dentina interglobular. Acá vemos un corte transversal y acá vemos un corte longitudinal de lo que es la dentina. Entonces la dentina peritubular, como vemos acá, viene a formar lo que es la pared del túbulo dentinario. Lo vuelvo a repetir. La dentina peritubular viene a formar la pared del túbulo dentinario, ¿no? La cual se encuentra constituida por una matriz mineralizada, ¿no? Que va a ofrecer una estructura y composición química característica en las cuales no va a haber mucha cantidad de fibrillas de colágeno, va a haber una mayor proporción de proteoglicanos sulfatados. Esta va a ser la dentina más mineralizada de todas porque estamos viendo que hay 3 tipos de dentinas, ¿no? Y su dureza de esta dentina va a proporcionar un soporte estructural adicional para la dentina intertubular y con ello fortalecer el diente, ¿no? Entonces, por tal razón es muy importante esta dentina intertubular. En cuestión a la dentina intertubular, ¿hay diferencia entre estas dos dentinas? Claro que sí. ¿Qué podemos decir acerca de la dentina intertubular? Como lo están viendo allí en la imagen, esta dentina intertubular se distribuye entre las paredes de los túbulos dentinarios. Entonces miren cómo se distribuye entre los que son las paredes de los túbulos dentinarios, porque ya sabemos que la tubular, ¿no? Y que podemos decir también que su componente fundamental son las fibras de colágeno. O sea, acá ya vemos una diferencia entre la dentina peritubular, que casi no contiene fibras de colágeno, es más, es escasa en esta zona, pero en esta zona de la dentina intertubular sí constituye una gran malla fibrilar entre la cual y sobre la cual se depositan los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Podemos decir que esta dentina intertubular va a conformar el mayor componente de la dentina y representa el principal producto secretor de los odontoblastos. Entonces, ya vamos a verlo un poquito más histológicamente, ¿no? Entonces, en las cuales podemos ver los orificios que forman parte de los túbulos dentinarios y podemos ver acá la dentina intertubular, ¿no? Vamos a darle un zoom y nos vamos a dar cuenta, si ustedes tienen un buen ojo, que entre las dentinas intertubulares que se encuentran acá y los túbulos dentinarios se presenta una pequeña lámina delgada en los túbulos dentinarios. Esto justamente viene a ser la dentina peritubular. Vamos a verlo en una imagen un poquito más de cerca. Lo voy a poner un poquito más de cerca. Voy a usar también el zoom acá en esta imagen para que ustedes puedan ver, miren, donde señala esta primera flecha, ¿no? Los agujeritos que ven son el conducto, viene a ser el túbulo dentinario, ¿no? Y esta zona, esta franja muy delgadita que se encuentra alrededor de este agujerito, formando obviamente su pared, viene a ser la dentina peritubular. Y la dentina que se encuentra entre estos túbulos dentinarios es la intertubular.
tubular, ¿no? Podemos decir, y algo que quiero decir, acotar sobre esta dentina peritubular, que es muy importante, es que la esclerosis de dentina, que es, eh, que es utilizado, esta denominación es usada para describir la disposición continua de lo que viene a ser esta dentina peritubular. ¿Por qué razón justamente en este momento que estoy hablando de la dentina peritubular hago esta observación? Porque justamente esta deposición continua de la dentina peritubular puede ocasionar la obliterarización del túbulo dentináreo, ¿no? Por esa razón se le denomina dentina esclerótica fisiológica. Lo que va a causar la esclerosis de la dentina va a provocar que va a reducir la permeabilidad de la dentina y puede ayudar a prolongar la vitalidad de la pulpa en condiciones normales, ¿no? Esta esclerosis de dentina se puede dar producto de la edad, ¿no? O también puede ser producto de alguna patología, o sea, hay que tener cuidado con eso. Se puede observar también que este tipo de esclerosis se da más a nivel del tercio apical de la raíz y en la corona. Acá vemos otra imagen, entonces, en las cuales, voy a poner el zoom, en las cuales podemos ver la dentina peritubular, el túbulo dentinario, y lo que queda acá en el centro viene a ser la dentina intertubular, ¿no? Entonces acá ya ven la dentina intertubular donde señala la flecha, el túbulo dentinario y la dentina peritubular, que es la lámina delgada que forman las paredes de los túbulos dentinarios. Acá tengo la imagen más cercana, en las cuales se ve de manera hermosa lo que es la dentina peritubular ya de manera mucho más clara, ¿no? La dentina intertubular y los túbulos dentinarios. Entonces ya dentro de lo que es una dentina ya totalmente madura, ya totalmente formada, y histológicamente al corte, ¿qué es lo que podemos ver? Líneas neolatales, las líneas incrementales de dos tipos, ¿no? De Owen y de von Egner. ¿Y por qué la formación de estas líneas incrementales? Porque así como se había dado en la formación del esmalte, en las cuales su crecimiento es de manera aposicional, también se da acá en el esmalte. Justamente ese tipo de crecimiento es el que determina la formación de estas líneas incrementales. Algo que también podemos decir de estas líneas incrementales es que corren en ángulo recto respecto a los túbulos dentinarios y marcan el patrón rítmico normal de la posición de la dentina en dirección interna hacia la raíz. Algo que también podemos decir es que las líneas más pequeñas o las que vemos aquí, las más delgaditas, voy a poner un zoom, las más delgaditas, las más pequeñitas, por donde va la manito, se puede decir que son las líneas incrementales de von Egner. Normalmente ellas representan el patrón diario de formación de la dentina. Y en cambio, las que se ven de manera mucho más grandes, ¿no? Donde está la flecha que dice A, corresponden a lo que son las líneas incrementales de Owen. Estas son líneas de mayor tamaño, son de irregular tamaño, de irregular grosor y de irregular espaciamiento, ¿no? A diferencia de las líneas incrementales de von Egner, ¿no?